a estar estudiando un tema muy interesante. Le voy a dar el nombre del tema en un momento, pero vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en nuestra lectura principal en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Allí la palabra de Dios nos dice que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que Jesús dice que los que crean en él tienen que permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos de Jesús. Y a través de permanecer en su palabra, estudiándola, vamos a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Al estudiar este capítulo de Juan capítulo 8, lo entendemos cuando Jesús nos dice esto, que conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Están hablando acerca del pecado. Dios quiere libertar a los que están subyugados bajo el cautivo del enemigo en el pecado. Y Dios quiere que nosotros como sus discípulos conozcamos la verdad para que podamos ser libres. Como dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros, como discípulos, como iglesia de Dios, tenemos que ser la columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia debe de llevar la verdad al frente, sostenerla, no dejarla caer. Por eso somos columna y baluarte de la verdad, que es parte de la verdad. En Juan 17, la palabra de Dios nos dice allí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Salmo 119, versículos 142 y 151, allí nos dice: tu justicia, justicia eterna, y tu ley, la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. O sea que la palabra de Dios, sus mandamientos, su ley es la verdad. Su ley y sus mandamientos es la verdad, ya que sabemos que la ley de Dios es su carácter. Si la ley de Dios es su carácter y el carácter de Dios no cambia, quiere decir que la ley de Dios nunca cambia. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es verdad. Y de la misma manera, así es la ley, como ustedes ven en sus pantallas. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es espíritu, la ley es espiritual. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios no cambia, su ley no cambia, es inmutable. Dios es amor, su ley es amor. O sea, que es perfectamente, la ley de Dios es el carácter de Dios. Por eso es que nosotros debemos llevar como iglesia, como pueblo, la ley de Dios por encima, porque somos columna y baluarte de la verdad, ya que vemos que la ley de Dios es la verdad. Quiero leerle una cita, dice lo siguiente: en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, escuchen bien, antes de que Cristo venga, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. O sea que los que guardan la ley de Dios y cumple con los requisitos que Dios pide que hagamos por amor a Él, seremos guardados, seremos protegidos por los santos ángeles. Pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que están menospreciando uno de los preceptos divinos. ¿Queremos ser protegidos por los ángeles de Dios? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Esta pequeña introducción nos habla para entrar de lleno al tema que nosotros vamos a estudiar, que lleva por título El trono de Satanás. Ustedes ven el título y ven en su imagen, en su pantalla, esta imagen, y dirán: el trono de Satanás. ¿Y por qué esta imagen? Veremos qué tiene que decirnos la palabra de Dios. En Primera de Crónica, el capítulo 12, versículo 32, nos dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían
lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Explicamos este verso. Entendiendo en los tiempos, entendidos en los tiempos. Si usted conoce el tiempo en el que usted está viviendo, usted va a saber lo que usted debería hacer. Por eso es importante conocer el tiempo en el que estamos viviendo, conocer el tiempo profético que se está cumpliendo al frente de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, y leemos desde el versículo 6 en adelante. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por causa de mi verdad. Muchos, dice el versículo 10, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Resumiendo estos versos 6 y 7 y 8, nos habla de catástrofe, destrucciones y guerras que vienen. Si usted analiza en esos versos del 6 al 8, nos dice las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, habrá peste como el COVID, habrá hambre, que es lo que se aproxima, habrán terremotos en diferentes lugares, también inundaciones y muchas otras catástrofes. Dice el Señor el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Después de todas esas catástrofes, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi verdad. Acuérdense de eso. Después de la peste, el hambre, terremotos, destrucciones, catástrofe, entonces os entregarán a tribulación. Eso lo entenderemos más adelante. ¿Por qué después de la catástrofe? El mismo capítulo de Mateo 24, el versículo 37 y 38 dice lo siguiente: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, más como más como en los días de Noé, así será la venida de Jesús. Porque como en los días del diluvio, o sea, los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida de Jesús. Más como en los días de Noé. ¿Cómo se estaba viviendo en los días de Noé? De la misma manera en que se está viviendo hoy en día. Nadie quiere hacer caso a las cosas de Dios. Por eso el versículo 38 dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Cómo se vivía en el tiempo de Noé? Lo voy a resumir. En el tiempo de Noé, en Génesis capítulo 6, Dios ve la maldad de los hombres. Si ustedes cuando tengan tiempo estudien ese capítulo. Dios ve la maldad de los hombres. El capítulo 7 es donde se derraman las aguas, llega el diluvio. En el capítulo 8, las aguas se secaron. En el capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé. En el capítulo 10 se describe la descendencia de los hijos de Noé. Y en el capítulo 11, la Torre de Babel. Si usted analiza esos versos, esos capítulos, usted verá que en dos de esos capítulos, especialmente en el 7 y en el 11, Dios tuvo que intervenir haciendo algo porque la gente estaba corrompida haciendo las cosas que a Dios no le agradan. En el capítulo 7, Dios intervino con el diluvio. Y en el capítulo 11, Dios intervino confundiendo las lenguas de los seres humanos, porque estaban haciendo, como vimos en los últimos dos sábados, querían formar un imperio, un nuevo orden mundial, por así decirlo. Y Dios tuvo que esparcirlo. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, el capítulo 11, y dijeron ellos, el versículo 4,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y que hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Están ellos edificando un nuevo orden mundial, un imperio. Vamos a hacernos una ciudad y una torre. Ellos no querían ser esparcidos. El versículo 7 dice lo siguiente: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está Dios diciendo, vamos a descender y a confundir su lengua para que no se puedan comunicar entre sí, porque ellos han decidido hacer una obra. Nosotros sabemos que la torre de Babel significa Etemenanque, la puerta al cielo. O sea, ellos estaban buscando una entrada al cielo estando en pecado, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dice el versículo 8 lo siguiente: así los esparció Dios, Jehová, desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ellos no querían ser esparcidos. Eso fue un hombre, Nimrod, que quería controlarlo a todos bajo un mismo lugar, para él ser adorado como rey y como Dios, o el Dios Sol, como nosotros entendimos el sábado pasado. Dice el versículo 9: por esto fue llamado el nombre de ella, de esa ciudad, de esa torre, Babel, que significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. De esa manera fue que Dios destruyó aquel imperio, porque nosotros sabemos que a Dios no le gustan la frontera. Dios no quiere hacer, en cierto sentido, eh, que un solo grupo tenga control de toda la raza humana. Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Salvador, no ningún ser humano. Si analizamos esto, después del diluvio, Nimrod quiso hacer un nuevo orden mundial. O sea, como leímos en Mateo 24, que después de las pestes, de las destrucciones y catástrofes, se iban a levantar falsos profetas para engañar a la nación. Después de la destrucción, vino Nimrod queriendo subyugarlos a todos y reunirlo en un nuevo orden mundial después de una catástrofe. En esta noticia le leo solamente el título de la noticia. Dice: el Papa Francisco pide un nuevo orden mundial después de la pandemia. Mateo 24:7 decía que vendrán peste, como el COVID, como la pandemia del COVID-19. Y el Papa Francisco, así como hizo Nimrod, está pidiendo un nuevo orden mundial. ¿Cómo se basará este nuevo orden mundial? Dice, podemos curar la injusticia construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad, o sea, que todos estemos juntos, que todos estemos en común de acuerdo. Esta otra noticia dice lo siguiente: nosotros en la gran arca debemos prestar atención a las advertencias del Papa sobre el medio ambiente. Sabemos, relatando los de Génesis y el diluvio, nunca había llovido y sucedió algo en el clima. Empezó a llover y todo el mundo quedó sorprendido y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Algo en el clima sucedió. Y esta noticia dice: nosotros en el gran arca debemos prestar atención a las advertencias del Papa sobre el medio ambiente. En cierto sentido, queriendo decir que el Papa en cierto sentido viene siendo Noé y él está dirigiendo la gran arca y tienen que poner la atención a lo que él dice. Sigue diciendo la noticia: deberíamos ver la encíclica refiriéndose a Laudato Si como un mensaje de esperanza. Podemos abordar el cambio climático de manera efectiva, y al hacerlo mejoraremos la vida de todas las personas en las generaciones actuales y futuras. Todos viajamos juntos en una gran arca. Los de los camarotes de primera clase no permanecerán secos por mucho tiempo, ya que la marea sube por las cubiertas inferiores. ¿A dónde quieren llevarnos? A que sigamos los mandatos de Francisco con relación al cambio climático y otras cosas. Esta otra noticia, sino un Twitter, donde allí nos dice
en el primer día de la reunión de los gobiernos del 2022. No tardó menos de 30 segundos en la introducción cuando surgió el título. El título de esta sesión: ¿estamos listos para un nuevo orden mundial? Eso fue la reunión que sucedió en el mes pasado, el 29 al 30, al 31. Y el tópico principal era que si estamos preparados para un nuevo orden mundial. ¿Y quién será el líder? ¿Quién pondrá su trono en ese lugar para reinar? Por eso es que el título se llama El trono de Satanás. El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, allí nos dice la palabra de Dios. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nosotros sabemos que en el libro de Apocalipsis hubo una gran guerra en el capítulo 12 y Satanás y sus ángeles fueron expulsados. Pero leamos lo que dice Isaías capítulo 14. Allí nos dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, que Lucifer tiene un trono. Recordando el nombre del título que es de lo que estamos estudiando, el trono de Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, dice el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, queriéndose hacer igual a Dios. O sea, quería recibir la adoración que solamente a Dios le pertenece. Pero allí vemos que Lucifer tiene un trono. Quiere decir que Lucifer tiene un reino. Mateo 12, versículos 22 y 28 nos dice lo siguiente. Entonces fue traído a él, o sea, Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, versículo 26, echa fuera a Satanás, ¿cómo contra sí mismo, perdón, está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27 y 28 dicen: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si usted lee el versículo 26 y el 28, se da cuenta que Jesús está diciendo que Satanás tiene un reino y que Dios tiene un reino. Hay dos reinos. Por eso es que vimos que Isaías 14 decía que Satanás piensa poner su trono al norte. Apocalipsis, capítulo 13, nos dice lo siguiente, el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemio. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué es el mar? Y vi subir de la arena del mar a una bestia, y el dragón le dio su poder y su trono. Apocalipsis 17, el versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, sobre los mares. Está hablando de una ramera, de una mujer, en términos proféticos, de una iglesia que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 15 del mismo capítulo dice: me dijo también: las aguas que ha visto donde
La ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y dice el versículo 18, y la mujer, la iglesia que ha visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Si esta mujer, esta iglesia, es la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra, quiere decir que está sentada en un trono. Entonces, el dragón fue quien le dio su poder y su trono. Apocalipsis 12, el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que el dragón, Satanás, fue quien le dio su trono, su poder y gran autoridad a esta mujer, a esta iglesia. También el dragón, en segundo sentido, en Ezequiel 29:3 dice, habla y di así, ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. También los reyes de esta tierra simbolizan al gran dragón, porque Satanás es que controla a los reyes de esta tierra. Apocalipsis capítulo 2 nos dice lo siguiente, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de filos dice esto. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ustedes ven en su pantalla la imagen de lo que era la ruina de las ciudades de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En la época de esta iglesia de Éfeso fue donde se unió la iglesia con el Estado. La iglesia de Pérgamo representaba la época en la que la iglesia cristiana se unió con el Estado de Roma bajo los emperadores Constantino en el 313 después de Cristo y Teodosio en el 380 después de Cristo. Nosotros vemos que en el 313 el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, por lo que se reconocía oficialmente al cristianismo, se proclamaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. Es por eso que durante la época de Pérgamo estaba en pleno desarrollo el establecimiento del papado del Vaticano, conocido en la Biblia como el hombre de pecado. Dice esta cita, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar la conciencia del pueblo y de la gente, buscó el apoyo del poder civil, o sea, del gobierno. Y el resultado fue el papado. Cuando la iglesia primitiva perdió el poder de Dios, buscó el poder del gobierno, del poder civil. Y el resultado fue lo que nosotros conocemos hoy como lo que es el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar a la herejía. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. En la época de la iglesia de Pérgamo, se estableció junto al trono de Satanás. Jesucristo dice que se acerca de Pérgamo, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, como leímos anteriormente. Así que Satanás tiene un trono aquí en la tierra, desde el cual gobierna. Sabemos que Satanás también se llama el diablo. Para entender este versículo muy revelante, hay que conocer algunos detalles de la historia de esta gran ciudad. En el año 113 antes de Cristo, el rey efímero Atolo III
legó en su testamento el reino de Pérgamo al pueblo romano. Por eso es que la Biblia nos muestra que desde la iglesia de Pérgamo, cuando se unió la iglesia con el Estado, se formó lo que es el Vaticano, el papado, y ahí es donde Jesús dice, mora donde está el trono de Satanás. Fue lamentablemente en el trono de Roma, de Satanás, o sea, Roma, donde se corrompió la doctrina de Cristo, una vez que la iglesia se unió con el pagano imperio de Roma y comenzó a observar su paganismo como una esponja seca. Es aquí donde obró el misterio de iniquidad. La unión de la iglesia y el Estado en aquel entonces formó lo que es el papado. Y hoy en día, cuando se una la iglesia y el Estado otra vez, es lo que formará la imagen. Esta noticia dice lo siguiente. El Papa pide un nuevo orden económico y critica el capitalismo. Si él quiere hacer un nuevo orden mundial, también tiene que controlar la economía para que entonces así se cumpla lo que dice Apocalipsis 13, donde no podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. Esta otra noticia dice lo siguiente. Khrushchev les dice a los líderes globales que colaboren para la gobernanza mundial. O sea, están planeando un nuevo orden mundial que solamente haga un solo gobierno. Sigue diciendo, ha llegado el momento de que los gobiernos del mundo se unan y aborden problemas globales como el cambio climático. Nosotros sabemos quién es que está empujando el cambio climático. ¿Qué hay detrás del cambio climático? Esta otra noticia dice lo siguiente. Papa Francisco, la guerra en Ucrania refleja la impotencia de las organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Qué está queriendo decir? Que todas las naciones son impotentes, no tienen la fuerza, no tienen el poder para acabar con la guerra que está sucediendo en Ucrania. ¿Y quién tiene el poder para hacerlo según él? ¿O qué está queriendo proyectar? Él está queriendo proyectar que él es el único que tiene el poder para calmar esa guerra. Esta otra noticia dice, el Papa Francisco lamenta la impotencia de las Naciones Unidas para detener la guerra en Ucrania. Ustedes no pueden, está queriendo decir, denme el poder a mí y yo lo voy a hacer. Eso es el cumplimiento de Apocalipsis 17, donde nos dice el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Los reyes de la tierra le tendrán que dar el poder a él para que él pueda tener el control sobre todas las cosas. Sobre el gobierno civil, sobre el poder civil, sobre el poder religioso. Dice el versículo 12. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con la mujer, con la iglesia. Versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso es lo mismo que hizo Satanás, el dragón. Y el dragón le dio su poder y su gran autoridad a la mujer, a la iglesia, a la bestia. Y sabemos que el dragón que simboliza a Satanás también simboliza a los reyes de la tierra. Estos reyes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El versículo 18 dice, y la mujer, la iglesia que ha visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y vemos cómo los líderes del mundo están llamando a los reyes y a los presidentes, a los gobiernos de este mundo, como quien dice a someterse a lo que está diciendo el papado. El papa le está llamando impotente. Ustedes no tienen la fuerza para terminar con esta guerra. Yo lo voy a hacer, dice. Esta cita dice lo siguiente. El capítulo 13 dice. El capítulo 13, del 1 al 10 de Apocalipsis, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio de Roma y le fue dada autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma de la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda alguna al papado. Esta otra cita dice lo siguiente: los herulos, godos y vándalos que conquistaron a Roma abrazaron la fe ariana y se convirtieron en enemigos de la Iglesia Católica. Fue especialmente con el propósito de exterminar esta herejía que Justiniano, el emperador de aquel entonces, decretó que el Papa fuera la cabeza de la Iglesia y el corrector de los herejes. El hombre de pecado fue elevado a su trono presuntuoso por la derrota de los godos arianos, quienes entonces tenían posesión de Roma en el año 538. Entendemos esta cita. Cuando Justiniano vio que los tres poderes, los herulos, godos y vándalos, se pusieron en enemigos de la fe católica, Justiniano el emperador le dio el poder al Papa para que así pudiera el Papa perseguir a los que no creían sus doctrinas y sus tradiciones. Y entonces el Papa, por el poder que le dio Justiniano, persiguió a estos tres reyes y lo destruyó. Estos son los tres cuernos que fueron desarraigados por el cuerno pequeño, por el papado. Y vemos que siempre que la iglesia adquiere el poder civil, viene la persecución, como dice esta cita. Dice, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Eso es lo que viene. La persecución viene. Dice esta otra cita lo siguiente. Esta noticia, perdón. Seamos honestos, la enseñanza católica no siempre prohíbe la pena de muerte. La enseñanza católica no siempre prohíbe la pena de muerte. Como dijo Papa Pío XII, está reservado, pues, el poder público privar al condenado del beneficio de la vida en expiación, de su culpa, cuando ya por su delito sea privado del derecho de la vida. Está queriendo decir, sigamos leyendo. Tercero, la pena de la muerte a veces puede apoyar el bien común. La pena de muerte a veces puede apoyar el bien común. Santo Tomás de Aquino señala este punto. Por lo tanto, dice, si un hombre es peligroso e infeccioso para la comunidad a causa de algún pecado, es loable y ventajoso que sea asesinado para asegurar el bien común. Le repito eso. Santo Tomás de Aquino señala este punto de lo que decía el Papa Pío XII. Por lo tanto, si un hombre es peligroso e infeccioso para la comunidad a causa de algún pecado, es loable y ventajoso que sea asesinado para salvar el bien común. ¿A qué le acuerda esto? Esto a mí me recordó lo que sucedió con Jesús. En Juan capítulo 11, el versículo 49 y 50 dice lo siguiente. Entonces Caifás, sumo sacerdote, acuérdense que los papas y padres son sumos sacerdotes. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis qué nos conviene, cuál es el buen común. ¿Qué nos conviene que un hombre muera, o sea, que diera muerte a Jesús por el pueblo y no que toda la nación perezca? Eso lo podremos poner a nuestros tiempos. Si nosotros somos un peligro, una infección para ello, por predicar y enseñar la verdad, seremos perseguidos de la misma manera. Dirán ellos, es mejor que esta persona muera y no que toda la nación perezca. Eso es el bien común. Esa es la pena de muerte que piensan ellos que no siempre debe ser prohibida, que debe utilizarse cuando ellos piensan que hay un hombre o una mujer que es un peligro para la nación. Así pensaron en aquel entonces de Jesús los sumos sacerdotes. No sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo
y no que toda la nación perezca. De la misma manera como persiguieron a Jesús, seremos nosotros perseguidos, como dice este versículo de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios son los que van a ser perseguidos. El que no guarde los mandamientos de Dios no va a ser perseguido por este poder, pero van a ser perseguidos por Dios luego, en cierto sentido, porque el que no guarda los mandamientos de Dios no puede entrar al reino de los cielos. Leemos lo siguiente: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, sábado, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Eso es lo que se dirá en contra de nosotros. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley de Dios, y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Hay que obedecer a Dios. La iglesia de Dios tiene que llevar el carácter de Dios, y vimos que el carácter de Dios es su ley. Tenemos que exaltar la ley, levantar la ley de Dios, porque vendrá un poder que está sentado en el trono de Satanás, que pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, como nos dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios. Lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Le leo ese versículo nuevamente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros sabemos que el único ser que mora y se sienta entre querubines es Dios. Dice Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios, y todos los reinos de la tierra que tú hiciste, el cielo y la tierra. Todos es de Él, todo es de Él, todo le pertenece a Él. Y Él es el único que está sentado entre los querubines, está su trono blanco de poder. Y si usted analiza lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses 2:4, que hay un poder aquí en la tierra que ha recibido un trono, pero no el de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El trono de Satanás. ¿Conoce el tiempo en el que estamos viviendo? Ya mismo todos los reyes de la tierra le darán su poder a la bestia, y la bestia utilizará ese poder para perseguir a los verdaderos hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Conoces el tiempo en el que está viviendo? La palabra de Dios nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras, es mejor obedecer los mandamientos de Dios antes que los mandamientos de los hombres. En Romanos 13,
del 11 al 14 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mi queridos hermanos, el tiempo está casi agotado. ¿Reflejamos el carácter de Jesús o reflejamos el carácter de la bestia? Ya que los reinos de la tierra serán puestos al servicio del hombre de pecado, y él utilizará ese poder para perseguir a los hijos de Dios. Pero sabemos que los que sean fiel hasta la muerte, recibiremos la corona de la vida. Recordemos, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. ¿A quién le creemos? Dios le guarde, mis apreciados hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.